Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a este programa de plataforma, a este espacio de opinión que nos da el canal TVX para poder acercar, para poder conversar, para poder compartir opiniones, para poder estar en contacto y poder tener este enriquecimiento mutuo, este ir construyendo colectivamente de ideas, de lecturas, construir futuros juntos y juntas. Porque el futuro se construye desde la palabra, desde el inicio, ¿no? Si no nos hablamos, si no nos conversamos, si no nos compartimos nuestras diferencias, nuestras opiniones, pues muy difícil va a ser construir también una realidad compartida, que es lo que al final de cuentas todos y todas buscamos en este paso por la vida, ir construyendo realidades compartidas que nos permitan tener una vida digna. Hoy es lunes 22 de marzo, el 22 de marzo, que es un día muy importante para esto de construir realidad compartida. Porque este 22 de marzo, bueno, en general el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Y particularmente en el país, en El Salvador, hablar del tema del agua es fundamental si queremos hablar de realidad compartida, si queremos hablar de cotidianidad de nuestras vidas, si queremos hablar de una vida digna, tenemos que hablar del agua. Y solo así, en breve, porque quiero que hablemos después un poquito del tema que traíamos ya desde hace unas semanas de pensiones, pero no quiero desaprovechar el día de ahora para recordar que somos el país centroamericano con menor disponibilidad de agua, alrededor de 4.000 metros por cúbicos por habitante. O sea, somos de los países de Centroamérica con menor disponibilidad de agua para consumo. Según los estudios del Ministerio de Medio Ambiente, hay un informe de la calidad de las aguas donde plantea que ningún río es apto para consumo humano. El agua de los ríos no es apta para consumo humano por medios tradicionales de potabilización. O sea que, aunque yo fuera a sacar agua del río y la ponga a hervir, no es apta para el consumo. Entonces, ya ahí estamos viendo problemas fuertes en términos del agua. Vemos además que el agua es un bien natural, es parte fundamental de la vida, no solo humana, sino de la naturaleza, de la vida en general. Y que desde mucho tiempo está alrededor de conflictos por el control del agua. ¿Quién controla el agua? Porque quien controla el agua controla la vida. Hay comunidades en este país que desde hace décadas están en conflicto por el agua. Porque el gran capital busca posicionar, llegar a esos territorios con las promesas y las ideas del desarrollo, de un supuesto desarrollo, pero a costas de quitar el agua de la comunidad, el agua que ocupa la gente para tomar, el agua que ocupa la gente para sus actividades diarias, el agua que alimenta los mantos, que luego sirven para distribuir el agua potable de que todos y todas usamos. Tenemos el caso de Valle El Ángel, por ejemplo, donde hay residenciales construyéndose, donde hay proyectos urbanísticos construyéndose, que es uno de los grandes mantos del agua. Tenemos el conflicto también en varias partes del territorio con las empresas cañeras, que también está involucrado ahí en el Valle del Ángel. Ahí está el Ingenio El Ángel también. Pero también, sobre todo en la planicie costera del país, hay fuertes conflictos con el tema de la caña, porque nuevamente va a los territorios y ocupa mucho el agua y pone en conflicto el agua para el uso de las comunidades. Podemos ver, por ejemplo, en Jiquilisco, un caso ejemplar de eso es el de las comunidades Ulúas, Lencas y Nonualcos,
una alianza de pueblos, ulúas, lencas y nonualcos, que están en la defensa del río Huacayo, un río sagrado en territorio lenca, pero que está siendo extraída el agua del río para alimentar la producción de caña y que además están comiendo el manglar de ahí de Jiquilisco. Conflictos por el agua que nos están dejando cada vez con menos posibilidades de acceder para el consumo humano, para lo que debería ser la prioridad. El agua para nuestro consumo, el agua para nuestra salud, el agua es vida, el agua la que necesitamos para vivir. No podemos darle una lógica de mercantilización al agua, porque el agua es vida y la vida no se mercantiliza. El agua no es una mercancía, la vida no es una mercancía. No podemos ver al agua como un producto más para vender, para comprar. El agua es un derecho humano y como tal es importante que sea reconocido. Es una lucha que ya desde hace mucho tiempo las organizaciones, las comunidades, la ciudadanía viene exigiendo que se reconozca constitucionalmente el derecho humano al agua y que sea ratificado para que esté en la Constitución. Pero que también existe un marco regulatorio para el agua, que diga cómo se va a regular el agua, porque ahorita no existe una ley que diga cómo se va a manejar el uso del agua, quién va a tener prioridad para el acceso. Algunos elementos hay en varias leyes dispersas, pero no hay un cuerpo legal integrado que nos diga elementos para el manejo del agua. Y es bien importante que cuando hablemos de una ley de aguas, hayan dos cosas. Participación del Estado, porque es obligación del Estado asegurar los derechos, y participación de las comunidades, fundamental. No podemos hablar de una ley general de aguas, no podemos hablar de una ley de agua que garantice derechos si en esa ley no hay participación de las comunidades y de las organizaciones territoriales que están en la defensa y que están en la guardia del agua. Cualquiera que hable de una ley de aguas que no tenga el componente de la participación comunitaria, de la participación ciudadana en las decisiones del agua, sospechemos, porque están buscando intereses que nos van a dejar sin agua a todos y a todas. Y bueno, amigos, amigas, pasando ya, ahora sí, a lo que quería que habláramos. Bueno, que el agua también quería que lo habláramos porque es un tema importante, pero el tema que veníamos tratando ya desde hace algunas semanas, que es el tema de pensiones, que le hemos dedicado bastante tiempo porque me parece importante que entendamos muy bien qué estamos hablando cuando se aborda el tema de pensiones, porque tiene varios componentes. Si hacemos un repaso de las categorías, de los conceptos que veníamos viendo en los programas anteriores, hemos visto varias cosas. Por un lado, hemos visto que en el 96, en la reforma del 96, que se comenzó a entrar en vigencia en el 98, la administración de los fondos de pensiones pasa del Estado a las AFP, pasa de un regulador público a uno privado. Y eso genera un problema. Hemos visto también que en esa misma reforma no solo pasó a los privados, sino que además cambió el régimen financiero de las pensiones. Pasó de ser un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. Es decir, que en lugar de hacer una bolsa común, donde los trabajadores y trabajadoras de ahora pagan las cotizaciones y con eso se pagan a los jubilados de ahora, el sistema de reparto pasó a ser uno de capitalización individual.
donde yo cotizo a mi cuenta individual y tengo una pensión individual. ¿Sí? Entonces, que es otro tema, además de la privatización, es otro cambio que se hizo en el sistema de pensiones. Que eso le agrega otra complejidad también. Otro elemento que habíamos visto es el tema de la cobertura, que habíamos hablado que actualmente, como está diseñado el sistema de pensiones, solo abarca al 25% de la población económicamente activa, es decir, que está trabajando en búsqueda de trabajo. Porque solo ese 25% tiene un trabajo formal, que está cotizando el Seguro Social y que está haciendo las cotizaciones a la AFP. Es decir, que solo una de cada 4 personas está cotizando para tener pensión. Es decir, que una de cada 4 personas de ahora va a tener una pensión en el futuro, tal cual está diseñada. Y eso significa entonces que habrán 3 de esas 4 personas que no tendrán acceso a pensión, que van a llegar a los 70, a los 80, a los 90 años y van a tener que seguir trabajando porque no van a tener derecho a pensión. Y entonces decíamos que está el problema de la cobertura. ¿Cómo hacer para que el sistema de pensiones no sea excluyente con estas mayorías? Porque el sistema, la economía salvadoreña es sumamente informal y no podemos excluir al sector informal del derecho de pensiones. Entonces hay que abarcar el tema de cobertura. Y el otro tema que habíamos visto es el de la sostenibilidad. Porque los fondos de pensiones que hay deben de ser lo suficientes para asegurar una pensión digna a los jubilados y jubiladas de ahora, pero también asegurar una pensión digna para los jubilados y jubiladas de mañana y de pasado mañana. Porque tampoco sería justo que hayan pensiones altas para jubilados y jubiladas ahora, que implique dejar sin pensiones a los jubilados y jubiladas de mañana. Y que signifique dejar en el abandono a los pensionados, a los jubilados y jubilados de pasado mañana. Y entonces es importante esa sostenibilidad, ¿verdad? Que el sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo. Pero eso sí, que esa sostenibilidad implique unas pensiones justas. Que signifique pensiones que permitan de verdad a las personas jubiladas dedicarse a cuidar su salud, dedicarse a cuidar su entorno, bajo unas condiciones dignas. Entonces, teniendo ya todos estos elementos que venimos hablando, es importante hacer una valoración de lo que significaría una posible nacionalización de los fondos de pensiones. Porque por ahí han habido varias discusiones alrededor de eso. Y es importante reconocer, en primer lugar, que el Estado tiene una obligación fundamental con las pensiones, porque las pensiones son un derecho y los derechos los garantiza el Estado. Por tanto, debe de ser el Estado quien tenga un papel fundamental en esto. Pero que el Estado participe es necesario, pero no suficiente. No basta con decir que nacionalicemos los fondos de pensiones, porque ya vimos, ese solo es uno de los problemas, uno de los componentes del sistema de pensiones que no está funcionando. Entonces, debe de ser importante que el Estado las administre y debe de ser importante que el Estado participe de manera activa en el sistema de pensiones, no solo siendo un receptor de fondos, sino que participe de manera activa. Es importante, pero no será suficiente si no se abordan estos otros temas. Así que vayámoslo viendo.
dijimos que uno de los temas, además de la privatización, fue el régimen de capitalización de las pensiones, que se pasó de un fondo de reparto, de un sistema de reparto, a uno de capitalización individual. En los programas anteriores he explicado más en largo qué significa cada uno, así que hoy vamos a hablar ya en específico. Entonces, si hemos dicho, si con un sistema de capitalización individual, como la cotización depende exclusivamente de mi salario, del salario que yo puedo tener, y no importa el contexto general, y los salarios en este país son extremadamente bajos, entonces las cotizaciones van a ser bajas. Y si las cotizaciones son bajas, las pensiones que van a resultar también van a ser bajas. Y ese es un problema fundamental del sistema de capitalización individual, que no es posible tener pensiones dignas o tener pensiones relativamente altas con salarios bajos, porque los ahorros que se generan son bajos. Así que ahí tenemos un primer problema. No podemos hablar de una reforma al sistema de pensiones si no hablamos del régimen de capitalización. Porque si no modificamos al final este régimen de capitalización, ese problema de tener pensiones bajas lo vamos a seguir arrastrando, aunque sea del Estado. Aunque el Estado lo administre, si no vamos abordando estos problemas, también vamos a arrastrar los problemas de tener pensiones bajas. Y me puedes decir, bueno, o podemos plantearnos, bueno, si el Estado lo administre, que se pase un decreto legislativo o un decreto ejecutivo para aumentar las pensiones. Y aumentemos las pensiones por decreto legislativo. Y posiblemente se podría hacer políticamente. O sea, políticamente el presidente podría decirle a la Asamblea Legislativa, aprobemos este decreto de reforma a estas leyes, particularmente en la ley del presupuesto, porque ahí también se va detallando las pensiones mínimas, y aumentemos la pensión. De hecho, en el presupuesto 2021, la Asamblea Legislativa, en la discusión del presupuesto, aumentó el monto de las pensiones mínimas. Y alrededor de los $300. Pero digamos que se podría volver a hacer y aumentar de nuevo el monto de las pensiones. Y tener pensiones de $500 o $700. Pero ¿qué pasa si arbitrariamente por decreto ejecutivo y legislativo se aumentan las pensiones? Sin una discusión de fondo, podemos poner entonces en problemas la sostenibilidad del sistema de pensiones. Actualmente, si vamos a ver las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, los fondos de pensiones tienen alrededor de $12.000 millones acumulados. O sea, los ahorros de los trabajadores y trabajadoras suman alrededor de los $12.000 millones que están en los fondos de pensiones. Y entonces esos $12.000 millones podrían ser utilizados por decreto ejecutivo o legislativo para aumentar las pensiones de las personas jubiladas actualmente o que están a punto de jubilarse en los siguientes años. Pero si no abordamos también el problema de la capitalización del sistema de pensiones, lo que va a pasar es que esos $12.000 millones se van a utilizar para pagar pensiones altas ahora y para pagar pensiones altas a los próximos pensionados, a los más próximos pensionados, pero va a dejar sin pensiones a los de después y a las de después. Entonces, ya ven, son varias complejidades que tiene el sistema de pensiones. No se trata solamente de si es público o privado, que debe de ser una garantía pública el sistema de pensiones, pero que si no vemos estos otros detallitos también, vamos a estar en un par de años en los mismos problemas que estamos teniendo ahora, o incluso más graves.
Por eso, si hablamos de un sistema de reforma de pensiones, tenemos que hablar de un proceso amplio de participación en la discusión. Participación de organizaciones sociales, participación de la academia, participación de sindicatos y sindicatos afines al gobierno y sindicatos contrarios al gobierno. Tenemos que hablar de participación del sector patronal y sector patronal afín al gobierno y sector patronal contrario al gobierno. Porque al final de cuentas, trabajadores, trabajadoras, patronos, patronas, afines y contrarios al gobierno, pagan las cotizaciones. Y es importante que si queremos asegurar justicia en el sistema de pensiones, si queremos garantizar sostenibilidad al sistema de pensiones y si queremos garantizar pensiones dignas para hoy, para mañana y para pasado mañana, la discusión sea una discusión amplia, técnica, que no sea campaña, pura campaña de a favor o en contra de algo, que la discusión de pensiones no sea campaña política, sino que sea una discusión centrada en la garantía de derechos. Un gran abrazo, amigos y amigas. Seguimos hablando sobre estos temas en este espacio de plataforma el próximo lunes. Hasta luego.